Se me ha pedido que imparta esta clase que versa sobre los grandes hombres de la batalla de Lepanto. Es una clase que se enmarca en un curso conmemorativo a la batalla de Lepanto. 450 años de esta gran batalla. Gracias al profesor por la encomienda de esta clase. El objeto es hacer un pequeño aporte a la auténtica verdad histórica, a la memoria histórica. Memoria histórica de las grandes batallas. Para eso, el curso. Memoria histórica de los grandes hombres. Para eso, esta clase. Las grandes batallas. Hay un libro publicado en Sevilla en 1572, es decir, al año siguiente de la batalla de Lepanto, que se intitula Relación de la guerra de Chipre y suceso de la batalla de Lepanto. Está escrito por Fernando de Herrera. Allí dice: la memoria histórica, la memoria del cual suceso singularmente digno de ser celebrado en todas las edades, me pareció escribir con las pocas fuerzas de mi ingenio, ya que ninguno ocupaba este lugar. Y pudiera yo decir, como solían los antiguos escritores, que trato la mayor y más importante batalla que ha habido en todo nuestro mar, y por ser entre príncipes muy poderosos y que la mejor y más belicosa parte de la tierra se levantó en favor de ellos, y que nunca los tiempos pasados alcanzaron semejante ocasión. Como pueden ver, aquella frase tan famosa de El Manco de Lepanto, Cervantes, esa en la que dice la más memorable y alta ocasión que vieron los siglos, no es algo que está en el aire, no, es algo que se decía, estaba en boga. Los grandes hombres. Se trata de dar a conocer al Papa que convocó a la Santa Liga, San Pío V, al príncipe cristiano cuya aceptación de participar en dicha liga fue decisiva, Felipe II, y al generalísimo que la llevó, junto con otros, a la victoria, don Juan de Austria. Junto con otros. Podríamos hablar de Luis de Requesens y Zúñiga, de Marco Antonio Colonna, Alejandro Farnesio, Álvaro de Bazán, Gil de Andrade, García de Toledo Osorio, Miguel de Cervantes Saavedra, de un Sebastiano Veniero, de un Giovanni Andrea Doria, pero no hay tiempo para eso. Sería de no acabar. Empecemos con el primer gran hombre, que fue un santo varón, un santo papa, San Pío V. Antonio Ghislieri, de bautismo. Nació en el pueblo de Bosco, diócesis de Tortona, en el milanesado el 17 de enero de 1504. Sus padres fueron unos pobres labradores de quienes llegaría a decir que eran temerosos de Dios y fieles custodios de su ley. A los 14 años vistió el hábito de Santo Domingo en el convento de Vigevano, en donde hizo su profesión. En honor del arcángel, escogió Miguel como nombre religioso. Por eso es conocido como Miguel Ghislieri. Cursó filosofía y teología en Bolonia. Fue ordenado sacerdote en Génova a los 24 años de edad. Pasó al convento de Pavía, convento dominico, en donde tuvo cátedra propia. Alcanzaron renombre sus conclusiones de Parma, 30 tesis en donde apoyó la autoridad del sumo pontífice ante los ataques de los herejes protestantes. A su sólida ciencia, dice la Espasa Calpe, añadía una acrisolada virtud que infundía en general veneración. Por esto fue elegido prior de los conventos de su orden. Santo Domingo y sus leyes fueron la norma y regla de su conducta en todos sus actos como superior, contribuyendo grandemente con su sólida piedad y gran prudencia al establecimiento o perfeccionamiento de la observancia regular. No solía
excusar de la oración de las horas, ni permitía las salidas de los conventos con facilidad, él mismo dijo: como la sal se disuelve al ser arrojada al agua y se hace indistinguible de ella, así el religioso, por gracia de Dios, la sal de la tierra, asimila con afán fatal las máximas y el espíritu del mundo cuando comienza a pasar su tiempo en un número de visitas innecesarias. A los 47 años fue nombrado comisario general de la Suprema Inquisición. 5 años después se le consagró y nombró obispo de Sutri y Nepi, y al año siguiente cardenal presbítero del título de Santa María sopra Minerva. Luego se le confirmó en el cargo de Supremo Inquisidor Perpetuo. San Pío V, inquisidor, para ser trasladado al obispado de Mondovi, donde trabajó incansablemente para ejecutar las sabias decisiones del Concilio de Trento, que había comenzado a fines del año 45 y finalizaría en el año 63, siendo el 4º año de pontificado de Pío IV, el Medicino. Era bien conocido, el cardenal Ghislieri, por su ascetismo y su extraordinario celo por la fe católica. Esto lo dice Llorca, frente a las nuevas corrientes ideológicas, según lo había dado a conocer. Acabamos de mencionar a Llorca, nos referimos a Bernardino Llorca, historiador de la Iglesia Católica. Pío IV falleció en diciembre del año 65, 2 años después de clausurado el Concilio de Trento. Casi un mes después, el cardenal Ghislieri fue elegido unánimemente como sucesor en el pontificado. El cónclave concluyó a principios de enero del año 66. Días más tarde, mientras cumplía 62 años de edad, se procedió a las ceremonias de la coronación y toda la cristiandad recibió con júbilo la noticia de su elevación al trono pontificio. Donó a los pobres lo que estaba destinado para las celebraciones. Año 1566, año en que moriría Solimán llamado el Magnífico, antecesor de Selim II, sultán en las jornadas de Lepanto. A partir de aquí podemos hablar con propiedad de San Pío V. Pío V, él mostraría su santidad, cosa que ya venía haciendo, pero a lo largo del pontificado lo reafirmaría. Desde un principio, dice Llorca, se entregó de lleno a los 2 objetivos que debían llenar por completo su pontificado. El primero, la reforma de costumbres conforme a las doctrinas, a los decretos tridentinos. Segundo, la defensa de la fe combatida en todas partes. Para la reforma contó con la cooperación del santo cardenal Carlos Borromeo, el cual, dice Llorca, desplegó en su arquidiócesis de Milán y aún fuera de ella una intensa actividad reformadora que sirvió de modelo a otros muchos prelados. De hecho, este santo, Carlos Borromeo, que además era sobrino del fallecido Pío IV, tuvo gran influencia en la elección del cardenal Ghislieri, en quien supo ver su integridad al frente del Santo Oficio. Decidido a poner en práctica la reforma tridentina, dice Llorca, comenzóla en su persona, dando el más vivo ejemplo de austeridad y espíritu religioso. Empezó su pontificado publicando un jubileo para implorar las bendiciones del cielo sobre la cristiandad. Reorganizó la corte pontificia. Por ejemplo, prescribió severas reglas de conducta para quienes trabajaban en su palacio. Redujo el personal doméstico del palacio apostólico, instándolo a la formación en la verdad católica y a la vida sacramental. Dio 2 opciones a los miembros de la Guardia Suiza que estaban en concubinato: casarse con ellas o despedirlas. A los sacerdotes de la corte, atención con este ejemplo y los que siguen, por el contraste con el presente,
les ordenó llevar el traje clerical y no descuidar la celebración de la Santa Misa, así como mandó la veneración, el respeto y el recato en las iglesias. Informó a los obispos y párrocos romanos su intención de hacer cumplir estrictamente el decreto tridentino de residencia de los eclesiásticos, el permanecer o morar donde están los propios deberes o donde se realiza la ocupación. Los desobedientes fueron depuestos de sus cargos o encarcelados. En caso de inobservancia, aplicó las sanciones establecidas. En sus visitas pastorales, al mismo tiempo que exhortó a la santidad y se preocupó por la calidad de los ornamentos sagrados, atendió personalmente a los enfermos en los hospitales. No enfrentó las dos cosas como si lo segundo fuera lo único que hay que hacer y a lo que se tiene que dedicar un eclesiástico, sino ambas cosas al mismo tiempo. Preocupado por la formación de los párrocos, mandó publicar en octubre del 66 el llamado Catecismo Tridentino, iniciativa que había comenzado Pío IV y que Pío V hizo realidad, no sin las insistencias del cardenal Borromeo y la ayuda de los padres dominicos. A muchos daba audiencia. El último miércoles de cada mes celebraba una sesión pública con los cardenales, en la que todos podían exponer sus agravios y sus quejas contra los tribunales de justicia. Hablando de los cardenales, nominó al cardenalato a religiosos de vida ejemplar con el objetivo de mejorar la calidad moral del colegio cardenalicio. Condenó las 79 proposiciones heréticas de Miguel Bayo, declaró doctor de la Iglesia a Santo Tomás de Aquino, castigó con severidad la profanación de los días festivos, la perturbación de los oficios religiosos y las blasfemias. Trabajó incansablemente por eliminar los festivales o diversiones inmorales y, no pudiendo suprimir los excesos populares del carnaval, se retiraba durante esos días al convento dominico de Santa Sabina. Es en este sentido que hemos de entender, en mi opinión, la bula De Salutis Gregis Dominici sobre la salvación de la grey del Señor, publicada en noviembre del 67, mediante la cual prohibió las corridas de toros. Por la bula Quod a Nobis promulgó una edición típica del breviario en julio del año 68. Le siguió la bula Horrendum Illud Celus sobre el crimen nefando de la sodomía. Difundió, como dominico que era, el rezo del rosario en la bula Consueverunt Romani de septiembre del 69. Prohibió en 1570 que en públicas disputas se agitase la tesis del dogma de la Inmaculada Concepción, condenando la sentencia contraria, cualquiera que fuese la sentencia que se defendiese. Del mismo año, el año 70, es la bula Quo Primum Tempore, a partir de la cual publicó el misal romano de uso común, en su edición típica, a la cual había que atenerse para celebrar de modo legítimo. Todas las bulas que acabo de nombrar se encuentran traducidas al castellano en Internet. Si me detengo en cada una, no terminamos más. Así que por cuestiones de tiempo, continúo. Eso sí, al leerlas, se encuentran fácil, pueden conocer un poco más a San Pío V. Mandó a todos los sacerdotes que celebraran el rito latino que recitasen parte del Salmo 42, el Iudicame Deus, en la preparación al pie del altar, antes de la misa de los catecúmenos y el inicio del Evangelio según San Juan en la conclusión de la Santa Misa. Revocó el permiso dado a los alemanes de comulgar bajo las dos especies. Le afligió enormemente la situación de los católicos perseguidos en Inglaterra y Escocia, reinando Isabel Tudor. El 25 de febrero de ese mismo año
excomulgó a la tirana mediante la bula Regnans in excelsis. Veamos, sí, cómo se refería a Isabel Tudor en una carta a Felipe II. ¿Qué diré de Inglaterra?, dice San Pío V. Cuán poco florece ya en fe y cristiandad, habiendo ahora a gobernarse por una deshonestísima mujer, la cual con abominable tiranía ha hecho su reino sumidero de inmundicias, a donde se recoge ahora cuanta hediondez y vascosidad de herejías hay en el mundo, y quitando el santo sacrificio de la misa, encarcelando a los católicos prelados, apartando de su consejo a los varones nobles y honestos, se intitula cabeza de la Iglesia en sus estados. ¡Oh abominación terrible! Esta misma malvada hembra, o por mejor decir ponzoña y corrupción de la República, tiene en prisión a la reina de Escocia, nuestra querida hija en Jesucristo, privada de sus reinos y señoríos. Y tras esto, con soberbios edictos y pragmáticas, fuerza a todos los fieles que profesen su herejía y nieguen la verdadera religión católica, para que de ella ningún rastro quede en todos sus reinos. A propósito de la excomunión de Isabel Tudor, no es cierto lo que dice Bernardino Llorca de que era un acto realizado conforme al espíritu medieval. ¿Hay un tiempo en la historia para la excomunión? Aunque puede ser cierto lo que dice respecto de que la decisión de Pío V, cito Llorca, tuvo un efecto contraproducente, un mayor afianzamiento de la reina en el poder y un recrudecimiento de la persecución católica. Eso podría ser cierto, habría que estudiarlo. No lo damos por cierto, de hecho, lo dejo para estudiar. También parece que fue contraproducente al propósito que se había puesto de conseguir la libertad, como lo acabo de leer en la carta a Felipe II, de María Estuardo, a quien del 13 de julio del año 70 data una hermosa carta llena de piedad y paternidad solicitud. El mismo Felipe II, quien recibió el apoyo de San Pío V ante la rebelión calvinista de los Países Bajos, había sido de opinión negativa sobre la excomunión, sosteniendo que no sería de buenos frutos. Algo opinable. En Alemania, por medio de su nuncio, el Papa consiguió, en la Dieta de Habsburgo del 66, que definitivamente fueran admitidos de manera oficial los decretos del concilio. En Francia, no habiendo obtenido la admisión oficial, procuró apoyar a la Liga Católica. En su pontificado, el Santo Oficio puso término a la propaganda protestante en Italia. Fundaría para combatir la herejía la Congregación del Índice, cuyo objeto era mantener actualizado el Índex. Por su iniciativa, esto es lo que nos convoca, fue que se formó la liga que venció en Lepanto. De él dijo Fernando de Herrera, a quien cité al principio: Pío V, pontífice máximo, como padre de la República cristiana y celoso de la honra divina, conociendo que a él solo tocaba el cuidado y vigilancia del bien común de la cristiandad, ponía todo el cuidado y la industria posible porque se coligasen el rey Felipe y los venecianos. Vamos a escuchar un poco más a San Pío V en la misma carta que ya cité, escrita a Felipe II. Dice este gran personaje, esta gran personalidad: apenas hube tomado sobre mí este cargo de servidumbre apostólica, cuando el gran turco, tan poderoso ejército de pie y de a caballo, entró por Hungría a sujetar lo poco que allí le faltaba para ser toda suya, y puso en tanto aprieto a Maximiliano, electo emperador, y en tanto miedo a toda Alemania, que si Dios por su infinita misericordia y por oraciones de los fieles no amansara la fiera de esta guerra, con muerte de aquel tirano, no solamente asolar aquellas provincias, mas aquí en Italia corriéramos el mismo peligro y desventura.
El turco, nuestro común y cruel enemigo, quebrando las antiguas treguas que con venecianos tenía, se apercibe ahora de poderosa armada y por tierra de grandes ejércitos para acometer a la cristiandad, amenazando a los príncipes de ella con muerte y total destrucción de sus reinos y ciudades. Pues yo, si estoy aquí a solo ver tanto mal y en tantas partes, si en ello no pongo algún remedio, si no soy de algún provecho y ayuda, ¿a qué quiero vivir más? Antes de zarpar la armada que combatiría en Lepanto, antes de que zarpara de Mesina, el nuncio pontificio impartió la bendición concediendo indulgencia plenaria. Dijo don Juan de Zúñiga a Felipe II: plega a Dios darle la victoria que la cristiandad ha menester, que su santidad trae muy bien a suplicárselo. Ayuna 3 veces en semana y está cada día muchas horas en oración por esto. No solo organizó la Santa Liga, sino que oró por su buen puerto. Bellamente también lo registra la carta que acabo de leer. Dijo el historiador Baltasar Porreño, a quien citaré en breve, sobre todo hablando acerca de Felipe II. Dada la batalla antes de tenerse nueva del suceso, se paseaba el santo Papa Pío V con el tesorero Donato Cesio, que después fue cardenal, y súbitamente se apartó de él. Abrió una ventana y estuvo mirando al cielo como atónito. Cerróla de allí a poco y dijo a Cesio: andad con Dios, que no es tiempo de negocios, sino de dar gracias a Jesucristo porque nuestra armada venció en este punto. Y dadas las gracias a Dios, se salió al campo a pasear con rostro tan alegre que lo advirtieron cuantos le seguían. Pidió este suceso a nuestro Señor el Santo Pontífice con tantos suspiros, ayunos y lágrimas, que mereció ser oído del Señor. Vertiendo un torrente de lágrimas, dice el historiador Cayetano Rosell, exclamó con juvenil alegría, repitiendo las palabras del Evangelio: Fuit homo missus adeo, qui nomen erat Ioannes. En este tiempo, a lo largo de este año, en varias conferencias que vi en internet, suele citarse este extracto del Evangelio, Fuit homo missus adeo qui nomen erat Ioannes, como que Pío V estaba leyendo las Sagradas Escrituras antes de la batalla de Lepanto y se le ocurrió que podía ser Juan de Austria, el generalísimo de la Armada. Yo personalmente no encontré ningún dato que ratificara eso. Más bien lo encontré en relación a su emoción cuando recibió esta revelación de que se venció en Lepanto, ¿sí? A Juan de Austria lo escogió como generalísimo Felipe II. Fue Pío V quien decretó para el 7 de octubre la celebración de Nuestra Señora de la Victoria, la cual Gregorio XIII cambió a Nuestra Señora del Rosario. Ni fuerzas, ni armas, ni jefes. La Señora del Rosario, dijo San Pío V, es la que nos ha ayudado en la victoria. Por eso es que agregó la letanía de auxilio de los cristianos. Alentó el año de Lepanto a la doctrina cristiana, cofradía encargada de enseñar el catecismo a los niños todos los domingos y días festivos. Luego, en una bula, exhortó a todos los patriarcas, arzobispos y obispos y prelados a establecer dicha cofradía en todas las iglesias de su diócesis o dependencias. También condenó la usura y los abusos de los prestamistas. Fundó nuevos montes de piedad para sustraer a los pobres de las exacciones usurarias de los judíos, cuya conversión el Papa procuró. Sepamos ver el contraste con la actualidad. Además de haberlos relegado a sus guetos mediante la bula Hebrorum Gens de febrero del 69. Inculcó al clero el espíritu de piedad y a los religiosos el exacto cumplimiento de sus reglas y constituciones.
Bajo su pontificado se emprendieron de nuevo los trabajos de la Basílica de San Pedro y se repararon los acueductos de la Fuente de Trevi. Podríamos continuar con los datos, pero ya es suficiente con el pontificado de Pío V. Dechado de austeridad y de virtud, le llama Cayetano Rosell, infatigable en el cumplimiento de sus deberes, celoso cual ninguno por la conservación de la fe y aumento de la cristiandad, piadoso, afable, conciliador, aunque vehemente en sus afectos, esto es opinión de Cayetano Rosell, y de condición irritable cuando se le oponían obstáculos o contradicciones. Se dio constantemente al ayuno y a la oración. Para todos era un modelo de virtud y abnegación. Vistiendo la túnica monacal de lana que llevaba siempre bajo los hábitos pontificales y valiéndose de un jergón de paja por único lecho. A principios del año 72 se creía cercana su partida. En una de sus últimas conversaciones con los cardenales, en marzo de ese año, declaró que su fin estaba cerca y les exhortó encarecidamente a que en la elección de su sucesor atendiesen tan solo al bien de la Iglesia y no a sus intereses particulares. Insistimos, atención en relación al contraste con la actualidad. En sus últimos días necesitó ser llevado casi en brazos, pues su debilidad era extrema. El 1 de mayo del año 72 fallecía santamente a los 68 años de edad. 6 años, 3 meses y 23 días de pontificado. Fue beatificado en el centenario de su fallecimiento el 1 de mayo de 1672 por Clemente X y canonizado por Clemente XI en mayo de 1712. Está sepultado en Santa María la Mayor, basílica que, llevando el nombre de la Virgen, es la de mayor tamaño dedicada a Nuestra Madre en Roma. Finalizo con San Pío V leyendo el Martirologio Romano, infaltable en una auténtica memoria histórica. Día 1 de mayo. En Roma, el tránsito de San Pío V, de la Orden de Predicadores, Papa y Confesor, el cual, dedicándose con fortaleza y éxito feliz a restaurar la disciplina eclesiástica, extirpar las herejías y destruir los enemigos del nombre cristiano, con la santidad de su vida y de las leyes, gobernó la Iglesia Católica. Su fiesta se celebra el día 5 de este mes. Pidiendo a San Pío V que ruegue por nosotros, pasemos a nuestro segundo gran hombre, Felipe II. El prudente, justo y muy cristiano. Palabras de Jean Dumont, Felipe II. En la historia de España contada con sencillez de José María Pemán, podrán encontrar una muy bella reseña de su reinado. Les recomiendo también, para profundizar la figura de Felipe II, un libro intitulado Dichos y Hechos de Felipe II, publicado en Sevilla en el año 1628. Fue escrito por Baltasar Porreño, un sacerdote nacido en Cuenca en el año 1569, o sea, viviendo Felipe II. Felipe nació en Valladolid el 21 de mayo de 1527, hijo del emperador Carlos V, primero de España, y de doña María Isabel de Portugal. Poco antes de cumplir el primer año de edad, se reconoció al infante como príncipe de Asturias. Viéndose precisado el emperador ausentarse, dejó encomendado al príncipe bajo la tutela y cuidado de su madre, y cuando a los 7 años volvió a España, a mediados de los años 30, le dio por ayo al comendador Juan de Zúñiga y por preceptor a don Juan Martínez Siliceo, catedrático entonces de Salamanca. Sería después arzobispo de Toledo. Desde pequeño y con permiso de su padre, asistió a los consejos que se celebraban para tratar los negocios de Estado. A la muerte de su madre, teniendo el príncipe 13 años de edad, fue investido con el cargo de regente del reino por ausencia de su padre.
En 1543, a los 16 años, contrajo su primer matrimonio con María Manuela de Portugal, quien murió de sobreparto. Viendo Carlos que su hijo Felipe crecía, le escribió las hermosas instrucciones de Palamos, sobre las cuales voy a leer el principio nada más. Las enseñanzas de un padre a su hijo, que va a ser el heredero del trono, ¿no? Y así, hijo, es necesario que os esforcéis y os encomendéis a Dios para que Él os favorezca, de manera que le podáis servir en ello y juntamente ganar honra y fama perpetua, y a mi vejez me deis tal reposo y consentimiento que yo tenga muy mucha causa de dar gracias a Dios, de haberme hecho padre de tal hijo. Para este efecto, ante todas cosas, habéis menester determinaros en dos cosas. La una y principal, tener siempre a Dios delante de vuestros ojos, y ofrecedle todos los trabajos y cuidados que habéis de pasar, y sacrificarás estar muy pronto a ellos. Y lo otro, lo segundo, creed y ser sujeto a todo buen consejo. Para los príncipes de hoy día, ¿no? Con estas dos proposiciones suplicaréis la falta de vuestra poca edad y experiencia, y la tendréis tal con el tiempo, de aquí a poco seréis bastante y capaz para gobernarlos bien y cuerdamente. Como dicho está, le habéis de tener siempre delante de los ojos. Nunca os descuidéis de servirle. Sed devoto y temeroso de ofenderle, y amadle sobre todas las cosas. Sed favorecedor y sustentad su fe. Nunca permitáis que herejías entren en vuestros reinos. Esto es importantísimo para el reinado de Felipe II. Felipe se comportó como un buen hijo, obediente en esto que su padre le aconsejó. Repito, nunca permitáis que herejías entren en vuestros reinos. Y lo mismo lo siguiente, favoreced la Santa Inquisición y tened cuidado de mandar a los oficiales de ella que usen bien y rectamente de sus oficios y administren buena justicia. Y en fin, por cosa del mundo, no hagáis cosa ni por cosa que os pueda acontecer que sea de la ofensa de Dios. Entre los años 1548 y 1551 estuvo Felipe fuera de España, viajando primero hacia Bruselas por pedido de su padre. En este viaje conoció los que un día serían sus reinos. En 1554, a los 27 años de edad, casó con María Tudor de Inglaterra, hija de Enrique VIII. Con este motivo renunció en él, el emperador, la soberanía de Nápoles y el ducado de Milán. Partió don Felipe a Inglaterra, proponiéndose reconciliar dicho reino con la Santa Sede. Al año siguiente, en el año 55 propiamente, fue por el emperador llamado, quien, disgustado ya del mundo a los 56 años de edad, había determinado retirarse a la vida privada, renunciando en su hijo varios de los extensos dominios que bajo su cetro se hallaban. Al efecto, convocados los estados de los Países Bajos en Bruselas, las famosas abdicaciones de Bruselas, renunció en don Felipe la soberanía de ellos, y en enero del 56 hizo en él igual renuncia de las coronas de Castilla, hallándose Felipe en la edad de los 29 años. Ahora podemos hablar propiamente de Felipe II. Búsquese su intitulación larga, todos los reinos que gobernó, y se entenderá por qué se decía que el sol jamás dejó de alumbrar en los dominios de este gran monarca. A poco de comenzar su reinado, ya tuvo conflicto con Francia y el Papa Pablo IV en el marco de las guerras italianas. Ahí se destacó la batalla de San Quintín el día de San Lorenzo en el año 57.
Al problema con el Papa Pablo IV hay que entenderlo, dice José María Pemán, como un enfrentamiento entre reyes y señores de Estado. Felipe siempre acató la autoridad del Papa como tal y jamás dejó de pedir la reforma. Este primer conflicto con Francia se terminaría trasladando a la Guerra de Flandes, la cual heredó de su padre. Allí el problema era religioso. La herejía calvinista crecía cada día más y los protestantes de Inglaterra estaban detrás, fogoneando y sosteniendo. Se firmó una paz con Francia en el año 59, en la que para mejor afianzarla se estipuló el matrimonio de don Felipe, viudo ya de María de Inglaterra, con Isabel, hija de Enrique II de Francia. En el año 60 volvió a España, entregándose con la asiduidad que le era propia al despacho de los múltiples y comprometidos asuntos de la gobernación de sus vastos dominios. Largo reinado cargado de conflictos. La recién mencionada guerra de Flandes, el levantamiento de los moriscos en las Alpujarras a finales de los años 60, sofocado por don Juan de Austria. Este es un hecho fundamental, pues los moriscos tenían el apoyo de la Berbería en Túnez, Argel, Trípoli. Felipe intentaría cortar este vínculo con la batalla de Lepanto y el posterior asedio de Túnez. Hay que decir que casó nuevamente en nupcias en 1570 con la archiduquesa Ana, hija del emperador Maximiliano, y de esta unión nacería quien sería su sucesor con el nombre de Felipe III. Aconteció el hecho conmemorado, la batalla de Lepanto, el 7 de octubre de 1571. No es a principios de su reinado, más bien es empezando la segunda mitad. A mediados, empezando la segunda mitad. También tenemos el hecho de la anexión de Portugal en 1580. No me voy a detener en todos hechos, por supuesto. No es un curso dedicado a Felipe II. El ataque de la expedición del corsario Francis Drake en 1587. El envío a Inglaterra como respuesta de la grande y felicísima Armada en el año 88, la cual fracasó. La contraarmada de Drake y Norris protegió a la Liga Católica en Francia frente a los hugonotes. Sufrió la sublevación de Zaragoza y la crisis de Aragón a principios de los años 90. Y, en los últimos tiempos de su vida, el asedio y toma de Cádiz en 1596. Tengo en manos aquí un librito de Menéndez Pelayo. Es el tomo 7 de Los estudios de crítica histórica y literaria, en el cual hay un pequeño capítulo que se intitula El Felipe II de Valentín Gómez. Es una reseña y un elogio a la obra intitulada así, Felipe II, de este historiador. Voy a leer algunos extractos que me parecen muy importantes para hablar, en la hora de hablar de Felipe II. La falsa historia, veremos que esto es muy actual, la falsa historia lo ha invadido todo. En las aulas, en los círculos literarios, hasta en el hogar de la familia, se nutre nuestra juventud con el fruto de las mentiras de 3 generaciones, la protestante, la enciclopedista y la ecléctica o doctrinaria, dice Menéndez Pelayo. Convertida en arma de partido, arrastrada por el lodo de las calles y por la alfombra de los congresos, en retumbantes y asiáticas peroraciones, invocada como texto por todo linaje de sofistas y ambiciosos, hecha pedazos en las columnas de la desgreñada prensa, la historia de España que nuestro vulgo aprende, ¿o es una diatriba sacrílega contra la fe y grandeza de nuestros mayores? ¿O un empalagoso ditirambo en que los eternos lugares comunes de Pavía, San Quintín, Lepanto, etc., sirven solo para adormecernos e infundirnos locas vanidades? El personaje
por usted elegido, dice Menéndez Pelayo a Valentín Gómez, ha sido, como nadie, víctima de esta falsa historia. Es quizá el ejemplo más señalado de la facilidad con que se ha troncado en legendario un tipo histórico, aunque se tengan de él las más minuciosas noticias y se puedan seguir punto por punto y día por día todos sus pasos y acciones. La leyenda de Felipe II comenzó en su vida y la hizo el odio de los protestantes holandeses. Difundióla Guillermo el Taciturno en su célebre manifiesto y ávidamente la acogieron cuantos en Inglaterra, en Francia, en los Países Bajos, en Italia misma, alimentaban odios o rencores contra la Iglesia o contra España. Las mismas relaciones de Antonio Pérez, consejero de Felipe II, traidor, donde no se han descubierto graves errores, de hecho, pero sí malignas alusiones y reticencias, y los coloquios del mismo Pérez, perseguido secretario, con Essex, la reina Isabel de Inglaterra y Enrique IV, a quienes tan malamente sirvió contra su patria, contribuyeron a enturbiar y oscurecer ciertos puntos de la historia de Felipe II. A propósito de este tema, la leyenda negra contra Felipe II, la leyenda negra antiespañola, dice José María Pemán, como su dominio llegaba a todas partes, en todas partes tenía enemigos. En toda guerra, una de las armas que se usan es esa que llamamos literatura de guerra. No en toda guerra, pero eso se ha hecho común. O sea, la publicación de folletos y libros, calumniando y desacreditando al enemigo. Durante la Gran Guerra, dice José María Pemán, los aliados publicaron montes de papel impreso pintando a los alemanes como monstruos. Ahora, en nuestro tiempo, los rojos publican toda clase de mentiras sobre la España de Franco. Esto tiene una actualidad enorme, ¿no? Obviamente bajo la bandera de la memoria histórica. ¿Qué duda tiene, pregunta Pemán, que si en el futuro la historia se escribiera basándose en esos libros y folletos, saldría una pura falsedad y mentira? Pues esto es lo que ha pasado con Felipe II y con la España de su tiempo. Continúo con Menéndez Pelayo. Dice en este articulito: Felipe II no fue un santo, ni nadie trata de canonizarle. Como hombre tuvo pecados y debilidades graves y frecuentes. Como gobernante cometió verdaderos yerros, aunque no es suya toda la culpa, pero ni fue tirano ni opresor de su pueblo, ni matador de sus libertades, ni tampoco le negará a nadie el título de grande hombre. No tuvo cualidades brillantes, esto habría que ver, es opinable, de las que atraen y subyugan la general admiración. No fue militar, ni orador, ni artista, y hubo en su carácter algo de seco, árido, prosaico, formalista y oficinesco, que no le hace simpático, aunque tampoco le haga terrible. Pero a su modo, en su línea, en su oficio de rey, llegó al sumum de tenaz, laborioso y persistente, héroe de expedientes y de gabinete, y aún mártir, porque puede decirse que no tuvo una hora de paz y sosiego en su largo reinado. Esto es así, y para gloria suya debemos añadir que muy pocas veces se dejó llevar por mezquinos intereses o por vil razón de Estado, y que su mente estuvo siempre al servicio de grandes ideas, la unidad de su pueblo, la lucha contra la que él llama reforma, la herejía. Hizo la unidad, con la conquista de Portugal, y contra la segunda, contra la herejía, mandó a sus gentes a lidiar a todos los campos de batalla de Europa. Si alguna guerra emprendió que no naciese de este principio, fue herencia de Carlos V, herencia funesta, pero que él no podía rechazar. Nuestra decadencia vino porque estábamos solos contra toda Europa. Lo de decadencia habría que estudiarlo. Y no hay pueblo que a tal
que a tal desangrarse resista. Pero las grandes empresas históricas no se juzgan por el éxito. Las grandes empresas históricas no se juzgan por el éxito. Y esto es importantísimo porque hay que aplicarlo a Felipe II. Obramos bien como católicos y como españoles. Lo demás, ¿qué importa? Acá Menéndez Pelayo acaba de esbozar parte de la personalidad de Felipe II. A propósito de esto, Baltasar Porreño nos dice: fue su vida llena de cuidados, como la de un tejedor que tiene la tela repartida en diversos hilos. Una imagen hermosa esta. Y trabajó con manos, pies y ojos. Y su muerte fue como cuando se corta la tela de tejer, del telar, perdón. Siempre trabajó en vida, con las manos escribiendo, con los pies caminando, el corazón repartido en hilos. Un hilo en Flandes, otro en Italia, otro en África, otro en el Perú, otro en la Nueva España, otro en los ingleses católicos, otro en la paz de los príncipes cristianos, otro en las aflicciones del imperio, con notable atención a diversos gobiernos y peligros. Quebróse el hilo de las Indias, prisa a atarlo. Quebróse el hilo de Flandes, correr a su remedio. Y con estar tan atento y divertido a tantos hilos, al acabarse la vida tuvo ánimo para llamar la muerte y traerla por la mano al día y hora que fue su sazón. Y dice Pemán: Felipe no era, como su padre, un guerrero, un hombre de coraza y caballo. Era lo que hoy se llama un intelectual, entre comillas. Un hombre de gabinete, de papeles, de estudio. Hasta altas horas de la noche trabajaba en su mesa, anotando de su puño y letra todas las órdenes y resoluciones. Era solemne, ceremonioso, callado. Vestía generalmente de oscuro y miraba con fijeza. No tenía la sonrisa de la reina Isabel, pero sí una grave majestad hecha no de orgullo, sino de convencimiento, de sumisión y deber. Hemos leído, mejor dicho, a Menéndez Pelayo. Alguna vez, cuando se refirió este autor a España, la llamó Luz de Trento, pues Felipe aplicó las normativas de dicho concilio en sus dominios. Hablando al conde de Luna, el 12 de mayo de 1563 se refirió al concilio como el único y verdadero remedio que ha quedado. También son suyas estas palabras: en esto del concilio, habiéndome su santidad enviado la impresión que se hizo en Roma de los decretos de él, yo lo acepto y mandé ejecutar en todos mis reinos y señoríos como hijo obediente de la Santa Madre Iglesia Católica. Los concilios provinciales que convocó fueron un acontecimiento decisivo en la historia de la Iglesia peninsular. Pero no solo en la península. No olvidemos, aquí, en las Indias, gobernando Felipe II, al Tercer Concilio de Lima y a Santo Toribio de Mogrovejo. Promovió Felipe la reforma de las órdenes religiosas. Unos pocos datos nos trae Bernardino Llorca en su Historia de la Iglesia Católica. En la Orden de los Eremitas de San Agustín se realizó a fines del siglo XVI una reforma digna de especial mención. De ella resultó la rama de los agustinos recoletos o descalzos, que llegaron a constituir 4 congregaciones: la española, la italiana, la francesa y la portuguesa. Atención, el primer impulso lo dio en 1588 en Toledo la Madre María de Jesús, del convento de Santa Úrsula, por medio de una carta dirigida a Felipe II. Este propuso al general de los agustinos, el futuro cardenal Petrachino, entonces en España en plan de visita de la orden. Propuso la constitución de casas de recolección para religiosos y religiosas en donde pudieran reunirse los que desearan más vigor de la observancia.
Atendiendo, pues, a estos deseos del rey Felipe II, dice Llorca, se constituyó el convento de Talavera de la Reina como primera casa de recolección, a la que siguieron otras varias durante los años siguientes. También nos trae otros dos datos. Dice Llorca, el mismo Felipe II, aún antes de ser rey, admiraba y ayudaba a San Juan de Dios en la organización de la caridad. Y hablando sobre la reforma teresiana, los protectores de Santa Teresa, en particular Felipe II, se pusieron en movimiento y gracias a ellos, Gregorio XIII en 1580 concedía a Teresa la facultad de formar con sus fundaciones una provincia. Hay 4 famosas cartas de Santa Teresa de Jesús a Felipe II. También se encuentran en internet para profundizar. Luchó con ahínco contra la herejía. Dice Baltasar Porreño, viniendo el conde de Egmont a Madrid a pretender concediese su majestad libertad de conciencia en Flandes, le respondió absolutamente que quería antes no ser rey que permitir herejías dentro de sus reinos. Vaya todo, estas son palabras suyas, y no se diga que ni por una hora permití libertad de conciencia a mis vasallos, ni tuve pacto con enemigos de la Iglesia. Y al emperador Maximiliano, en el año 70, dijo, el pensar que una pasión tan grande como es esta de opinión en lo de la religión se ha de curar con blanduras, es grande engaño. Por esto concibió a la Santa Inquisición como un pilar de su gobierno. Todo aquel que entienda el gran bien que significó el Santo Oficio entenderá que esta actitud de Felipe II fue un gran mérito, no un demérito como plantea la mayoría de los historiadores. Para esto les recomiendo la conferencia que impartió el profesor Mayeregger este mismo año sobre la Inquisición española para el Centro Piper. Proteger a sus súbditos principalmente en su contexto del mal de la herejía. Conservó este gran monarca, glorioso y tremendo, dice Porreño, el tribunal de la Santa Inquisición contra el poder y malicia de los heresiarcas y príncipes que los amparaban. Atención, heresiarcas y príncipes que los amparaban, como Federico el ignorante con Lutero, no el sabio, el ignorante. Siempre estudiándose la historia de las herejías, cada tanto aparece un príncipe atrás de los herejes apañando. Y fue causa no sólo de que se conservase este santo tribunal, sino de que fuese creciendo su autoridad, buscando para esto gravísimos y celosísimos sujetos que lo gobernasen, honrando con singulares favores y premios a los del Supremo Consejo de este santo tribunal, la Inquisición, agradeciendo por sus letras y mercedes el trabajo que ponían en los actos de fe, examinando las causas y castigando las culpas de los rebeldes, y honrando con su asistencia estos actos. Es que Felipe sabía algo que le dice San Pío V en la carta que cité al principio, hablando sobre este santo papa. Voy a volver a esta carta. Felipe sabe esto sobre la herejía. En la Baja Alemania, que es de vuestro señorío, se levantaron tantos errores y herejías que estuvieron bien a punto de salirse de vuestra obediencia. La herejía y la desobediencia política van de la mano. Tienen relación por lo menos. Congójeme en pensar, cuanto más en escribir, las maldades y abominaciones que allí se cometieron, dice San Pío V, unas iglesias quemadas, otras asoladas, echándolas por tierra profana, y las imágenes de los santos rasgadas y vituperadas.
Deshacían altares, perseguían y mataban a los sacerdotes, derramando infinita sangre de justos, y dieron rienda suelta a todo género de torpeza y deshonestidad, poniendo los herejes todo su esfuerzo en apartar los católicos de su verdadera religión. Y así, a un tiempo que esto pasaba en Flandes, había lo mismo en Francia. ¡Qué alborotos! ¡Qué incendios dejaron de acometer en ella los rebeldes herejes! Su atrevimiento llegó a tanto que se pusieron a prender su rey cristianísimo Carlos, nuestro amado hijo, y hiciéranlo si una hora antes no fuera avisado y hubiera huido de sus manos. Saquearon las ciudades que no eran de su opinión, robaron las casas y hacienda de los católicos. A todo aquel reino revolvieron con batallas, muertes y sangre. Y aunque esto se sosegó por algunos días, no dejaron por eso de volver a sus maldades y bellaquerías, osando el santo evangelio, violando todo lo sagrado, los obispos vestidos de pontifical, traídos por las calles en su escarnio y afrenta. A uno emposaban y a otros despeñaban, y arrojaban sus vestidos y cuerpos a bestias fieras. Los demás ministros de Dios, martirizados con dolorosos géneros de tormentos. Repetimos, esto lo sabía Felipe II. La herejía, además de ser un pecado contra la fe, con esto solo basta para combatirla, significaba revolución política. Por lo uno y por lo otro, apoyó Felipe su gobierno en la Inquisición, siempre al servicio de la Iglesia, de la cristiandad y del imperio que gobernó. Os encargamos que así lo continúes, dijo a los dirigentes de la Inquisición en Barcelona. Yo, por las mismas causas, siempre mandaré favorecer y mirar muy particularmente las cosas del Santo Oficio. Refiriéndose a un conflicto sucedido en Cataluña en el año 69, dijo al inquisidor general: a no haber habido Inquisición, hubiera habido muchos más herejes, y la provincia estuviera muy damnificada como lo están las otras donde no hay Inquisición como lo hay en España. Por eso, decía, lo más sano es lo de España. Yo no puedo, son palabras suyas también, ni debo dejar de favorecer a la Inquisición, como lo haré siempre, todo el tiempo de mi vida. En el ya citado libro de Porreño encontrarán 17 capítulos en donde se analizan hermosamente las virtudes de este rey católico. Algunos dichos y hechos, como se intitula el libro, nos ayudan a conocerle un poco más. Voy a leer un par nada más, para que se conozca más la personalidad de Felipe II. Estando en el bosque de Segovia, despachando un correo una tarde para Flandes, se tuvo después de haber enviado al campo que le esperase la reina. Y en esta sazón riñeron los dos cocheros que le servían. Y el uno dio una cuchillada al otro, y lo vio el rey desde su ventana. Llegando al coche miró al delincuente y dijo a don Diego de Córdoba: ¿cómo no le han prendido? Respondió que porque no había quien llevase al coche, sino él, a lo cual su majestad replicó: metedle en prisión porque sea castigado, y dadme un caballo. Y así se hizo, posponiendo este gran rey su comodidad al derecho de la justicia. Fue tanta su clemencia que el año 1574, en que se le concedió el alcabala de 10% en la villa de Santa María del Campo, un letrado habló atrevidamente en público contra su majestad, alterando los ánimos con notable desenfrenamiento. Prendiéronle y se dio noticia al rey y se consultó en su real consejo. Lo que resultó de todo esto fue mandar su majestad que se le diese libertad, porque debía de ser loco el que decía mal de quien ni conocía, ni había hablado en su vida, ni le había hecho daño. Y haciendo instancia el presidente en que fuese castigado en la corte por el ejemplo, le replicó su majestad: pues como dirá el pregón que dijo de mí, suéltenle,
que no hay príncipe de quien menos se quejen los suyos que del que les da más licencia para quejarse. Estando su majestad un día en San Lorenzo el Real, mirando el retrato de don Luis Méndez de Haro, que había sido de su cámara, considerándole atentamente, se entristeció y volvió a hablar con los circunstantes que lo acompañaban y dijo estas hermosas palabras. No supo el mundo lo mucho que yo quise y estimé a don Luis Méndez de Haro, comendador mayor de alcanices de mi cámara, por dos cosas entre otras muchas que tuvo para estimar. La primera, que jamás le hallé mentira. La segunda, porque no le conocí lisonja. Esto nos habla de la personalidad de Felipe. En el libro de Porreño podrán encontrar más hermosos datos acerca de su personalidad. Más allá de lo que pintó Menéndez Pelayo y Pemán sobre el rey oficinesco. Sin sobrarle, fue generoso. En la batalla naval de Lepanto, que nos convoca, mostró grandemente su potencia, haciendo un gasto tan grande que excedió en esto a los mayores príncipes del mundo. Estando un día, octava de todos los santos, en vísperas, en San Lorenzo el Real, el Escorial, fundación suya, recibió la noticia de que Juan de Austria, su hermano, había vencido en Lepanto. No hizo su majestad mudanza, ni sentimiento más que si fuera de piedra, como quien jamás perdía la serenidad de su ánimo y rostro, y la gravedad de su imperio, por ningún caso. Sosegaos, dijo, entre el correo, que él lo dirá mejor. Supo la victoria de boca del correo y acabadas las vísperas se metió en su tribuna a dar gracias a nuestro Señor por esta victoria. En carta a don Juan de Austria dice: hermano, por un correo que despacha la República de Venecia a su embajador que llegó a Madrid la víspera de Todos Santos, entendí la victoria grande que nuestro Señor ha sido servido de daros. Atiéndase cómo hablan, ¿no? Nuestro Señor ha sido servido de daros, que a mí me ha dado el contento que de este suceso se debe recibir. Y más adelante dice: he entendido del gran valor que habéis mostrado en esta jornada en dispensarlo y ordenarlo todo por vuestra persona y trabajo, como convenía para tan grande negocio, y en señalaros y enseñar a los demás lo que habían de hacer. Esto ya nos habla de don Juan de Austria, que sin duda ha sido la principal causa y parte de esta victoria. Y ansí, a vos, después de a Dios, se ha de dar el parabién y las gracias de ella, como yo os la doy. Y a mí, de por mano de persona que tanto me toca como la vuestra, y a quien yo tanto quiero, se haya hecho un tan gran negocio y ganado vos tanta honra y gloria con Dios y con todo el mundo, en honra y beneficio de la cristiandad y daño de sus enemigos. Yo cuando cursaba con el profesor historia, claro, él enseñó que la palabra cristiandad era la que se usaba, pero al principio uno no entendía bien en qué sentido se la usaba, ¿sí? Y cuando uno los lee a San Pío V, a Felipe II, a Juan de Austria, entienden en qué sentido y en qué hermoso sentido, y también se entiende qué es lo que hay que buscar, ¿no? ¿Qué es lo que los católicos deben buscar? Podríamos hablar mucho también, no me voy a detener tanto, en la cuestión de Felipe II y los reinos de Indias. Dice Pemán que durante su reinado continuaron las expediciones y conquistas por América, y en su tiempo sobre todo la empresa americana pierde cada vez más todo carácter de aventura libre y suelta para encajarse en una idea de conjunto. No lo voy a leer, búsquenlo en internet, se encuentra con gran facilidad.
las ordenanzas de descubrimiento, nueva población y pacificación de las Indias, hermoso documento que se encuentra con facilidad, fueron publicadas el 13 de julio de 1573 en el bosque de Segovia. Es importantísimo para la historia de los reinos de Indias, para entender la actitud de los reyes para con sus dominios, para con el Nuevo Mundo, para con los naturales del Nuevo Mundo y para con lo que se hizo, pacificación de las Indias. Porreño nos trae un hermoso dato que nos termina de pintar a este personaje. Habiendo notado el Consejo de Indias que las Islas Filipinas, que así son llamadas por el nombre del rey, no acrecentaban las rentas del patrimonio real, sino el cuidado y ocupación de la gente tan necesaria para la conservación de esta monarquía, consultó al rey el desampararlas. Por ser muchas en número y de difícil conservación, y haberlas desamparado por estos los chinos, siendo para su defensa casi unidas a su tierra. A esto respondió su majestad, que si no bastaban las rentas de Filipinas y de la Nueva España, a menester una ermita, si más no hubiese, que conservase el nombre y veneración de Jesucristo, enviaría las de España, con que propagar su evangelio. Y decía que las islas del Oriente no habían de quedar sin la luz de su predicación, aunque no tenían minas de oro ni metales, pues el poder de los reyes debe mirar a este fin. Hablando sobre los obispados, ya en nuestra región, del Río de la Plata y del Tucumán, Felipe manifestó la misma preocupación que acabamos de ver tuvo en relación a las Filipinas. Pidió, cito, se envíen por prelados personas escogidas en vida, doctrina y letras. Atención, esto es un gobernante civil preocupado por algo que es importantísimo. Y que no pretendan autoridades, sino humildad, para que con facilidad puedan entender en la conversión e instrucción y doctrina de aquellas gentes, se elijan y presenten a los dichos obispados, religiosos y clérigos que sean pobres. Y por no tener ellos con qué, nosotros mandamos expedir sus bulas a nuestra costa, y a la misma socorrerlos para su pasaje con lo necesario, porque de otra manera no tendrían con qué ir a sus iglesias. Y siendo esto así, y aquella tierra nueva donde tanta necesidad hay de ayuda, para que la ley evangélica se arraigue en ella, Dios nuestro Señor sea loado y ensalzado, y su santa fe ampliada. Porreño dedica unos hermosos párrafos para hablar de la muerte de Felipe II. Voy a escoger algunos solamente, que lo relacionan con lo que hizo Carlos, su padre, cuando él era niño. Las instrucciones de Palamos del año 43. Dice Porreño, mostróse en la partida tan entero que después de recibido el sacramento de la extremaunción, quedándose a solas con su hijo Felipe, le dijo lo siguiente: merced os hará Dios, y no pequeña, si llegáredes a la honra y autoridad y gloria en que yo me he visto, y a las buenas fortunas que de su mano he recibido. Ruégoos mucho que, cuando os viéredes en la felicidad y gloria de este mundo, os acordéis de esta cama en que me ves, y de estos trapos y ataúd y mortaja en que para toda la gloria del mundo encomiéndoos la obediencia a la sede apostólica, la defensión de la fe católica, el celo de la religión cristiana, la paz pública y la justicia a vuestros vasallos. Ved, hijo, cómo trata el mundo y el tiempo a los reyes, y la igualdad con que padecen todas las miserias a que está sujeto todo hombre. Y considerad que aunque yo he vivido con el cuidado que me ha sido posible de cumplir con mis obligaciones, aquí me ha castigado Dios hartas faltas que debo haber hecho,
con lo que ha sido servido, que padezca, y allá no sé cómo será. Mirad, que hará a quien se derramare más. Con este crucifijo murió, hijo, vuestro abuelo, el emperador mi señor, tan católico como yo, y con su ayuda acabó. Haced vos lo mismo reverenciando esta santa imagen de Dios, y como lo debéis, hicimos su majestad y yo, y merecéis las mercedes que puede haceros, y esta sangre de esta disciplina no es mía, sino del emperador mi señor, y yo ejercité mal este bien, pero la he guardado, porque de más que es nuestra, aprovecha para que nos acordemos de que nosotros mejor que nadie tenemos necesidad de derramarla en esta forma. Tomad y guardad estas reliquias, teniéndolas en mucho, y quedad con Dios, bendecido de él como de mí. Murió en San Lorenzo el Real, su fundación, domingo a 13 de septiembre del año 1598, a los 71 años de edad, a poco más de 42 años de reinado. Se le puso en el túmulo que se le construyó en Sevilla el siguiente epitafio, y paso a don Juan de Austria. A Felipe II, rey de las Españas y del Nuevo Mundo, que a sus mayores superó en prudencia, igualó en piedad, sobresalió en poder. Él, que al reino dejado en unidad acrecentó con militar empeño, de nadie tan padre, de nadie tan pío como él, digas que puede ser por los suyos con públicas lágrimas, en su óbito sumamente añorado por el orbe, ni elogiado por boca de todos, amigos o enemigos, con supremas alabanzas. Falleció en el año 1598. Concluimos con don Juan de Austria. Para este personaje hay otro libro de Baltasar Porreño. Historia del serenísimo señor don Juan de Austria, hijo del invictísimo emperador Carlos V, rey de España. Hijo natural de Carlos V y Bárbara Blomberg. Nació en Ratisbona, de donde era oriunda su madre, el 24 de febrero de 1545. En un codicilo fechado el 6 de junio de 1554, Carlos reconoció, por cuanto estando yo en Alemania, después que enviudé, tuve un hijo natural de una mujer soltera, el que se llama Jerónimo. Fue criado secretamente bajo ese nombre en Leganés por el mayordomo del emperador don Luis de Quijada. Ahí estuvo entre el año 51 y el año 54. Luego fue trasladado a Villa García de Campos y allí le crió doña Magdalena de Ulloa, esposa de Quijada, entre el año 54 y el año 58. Luego de las abdicaciones de Bruselas, Carlos terminaría viviendo hacia febrero del 57, retirado en la casa-palacio que mandó construir junto al monasterio de Yuste, en el cual estaban los jerónimos. Es en este breve lapso de tiempo en que Jerónimo y su padre se conocerían. Es lógico suponer que, así como existen unas instrucciones de Palamos, pueden haber existido, a lo menos oralmente, unas instrucciones de Yuste, enseñanzas de Carlos a su hijo Jerónimo. Al morir Carlos V, el 21 de septiembre del año 58, Jerónimo pasó a llamarse Juan, y Felipe II le reconoció como hermano en el año 59, instalándole en la corte y concediéndole todos los honores que, como hijo del emperador, se merecía. Dice Porreño que el acto de reconocimiento tuvo lugar en una cacería que dispuso el rey al efecto cerca de Valladolid. Vuelto don Felipe con su nuevo hermano, le elevó a la clase de infante, señalándole su correspondiente servidumbre y ocupándose en su educación con el mismo esmero que le dio a su hijo el príncipe don Carlos.
De carácter belicoso, en el año 1565, don Juan intentó salir secretamente de España para acudir en auxilio de los caballeros de Malta que estaban sitiados por los turcos. Enteróse Felipe II del intento y, renunciando a la idea de que su hermanastro fuera religioso, alentó su vocación concediéndole cargos militares de confianza. En 1568 le nombró capitán general del Mediterráneo y Adriático, luchando durante 8 meses contra los turcos y berberiscos. Ya hemos mencionado la guerra de las Alpujarras, pues allí envió Felipe II, en 1569, a su hermano Juan, para someter a los moriscos. Logró acabar con la insurrección, demostrando sus condiciones de general y alcanzando una gran popularidad. Felipe lo colocó al mando de la armada que venció en Lepanto. No era marino, pero estaba bien asesorado. Así empieza la Orden General de Navegación y Combate dada por don Juan el 9 de septiembre de 1571 desde el puerto de las Leguminicas. Primeramente, han de tener muy gran cuidado todas las personas que gobiernan la dicha armada de hacer que la gente que en ella va viva con muy gran religión, y tal que Dios nuestro Señor nos ayude en la santa y justa empresa que llevamos. Decía don Juan antes de que se definiera el combate: haga Dios como Él más se sirva. Antes de empezar el combate, dice la Espasacalpe, embarcóse en una nave ligera y recorrió la línea alentando a todos con el fuego y ardor de sus palabras. También son suyas las siguientes: llegado es el punto de alcanzar la fama eterna con la prometida victoria por nuestro santo pontífice. Por tanto, cristianos y amigos míos, mostrad vuestros brazos y corazones invencibles, pues sin duda la alcanzaréis con la ayuda del Señor, por quien peleáis. No temáis a los turcos, vencidos de nuestros pasados y de nosotros tantas veces. Conoced vuestra mejora por las providencias en que nacisteis, por vuestras familias, por sus hechos, por sus pechos de leones, por la justicia y por la religión que venís a defender. Esta causa es de Dios, y su majestad volverá por ella y peleará por nosotros. La armada es grande y poderosa, vosotros soldados fuertes. Confío en el Señor, alcanzaréis victoria y renombre inmortal. No desmayéis, que el primero seré en recorreros y en ponerme al peligro en defensa de la causa de Dios, que os dé su esfuerzo. Amén. Ea, soldados valerosos, ya tenéis el tiempo que deseasteis. Lo que me toca, cumplí. Humillad la soberbia del enemigo, alcanzad gloria en tan religiosa pelea, en que si muriéredes, os iréis al cielo. Luchó con extraordinario valor y dirigió la flota con mucha eficacia, como ya dijimos, siendo bien asesorado. Dice don Cesario Fernández Duro en la historia de la Armada Española, tomo 2: Lepanto no recuerda una batalla entre tantas. En aquel teatro histórico acabó de mostrar don Juan de Austria que los turcos no eran una excepción. Como se entendía, infiriéndoles la herida que mató su poderío naval. Por de pronto la vendaron, consiguiendo diera el cuerpo señales de vida, mas desde aquel momento, Lepanto, no volvieron verse en el Mediterráneo occidental las armadas otomanas, los moriscos de España, los corsarios de Argel perdieron el apoyo en que se sustentaban. He transcrito, dice Fernández Duro, la opinión de un capitán general juzgando don Juan de Austria en la guerra de Granada. Paréceme oportuno hacerlo con la de un almirante en la jornada de mar, dejando su imparcial consideración la respuesta
los historiadores venecianos que adjudicaron a su marina la victoria alegando la superioridad numérica de los bajeles, sin tener en cuenta que, en el mal estado en que los presentaron, antes sirvieran de estorbo que de otra cosa no cuidarse el generalísimo de su transformación. Sin don Juan de Austria, escribió el almirante Jurien de la Gabrière, está citando Fernández Duro a este historiador francés, sin los soldados españoles no hubiera batalla en Lepanto. A don Juan pertenece incontestablemente la gloria del combate más grande de los tiempos modernos, no obstante la parte considerable de que en él tuvieron los venecianos. Sin él, sin don Juan, la campaña de 1571 hubiera abortado lo mismo que la del año anterior. El cielo inspiró ciertamente al Santo Padre cuando hizo la designación del general en jefe de la Liga. Con cualquiera otro que don Juan, lo he dicho y lo repetiré, la jornada fuera estéril como las otras. Acá Fernández Duro, si mal no entiendo, cae en lo que ya señalé al principio, ¿sí? Cree que fue el Papa quien designó a don Juan generalísimo de la Armada, si mal no entiendo. Así comienza la carta del 10 de octubre enviada desde el Golfo de Lepanto, en la cual don Juan informa a su Majestad Católica, su hermano, el rey, sobre el triunfo. Esto lo quiero releer, así que Santiago, edítalo, por favor. Así comienza la carta del 10 de octubre enviada desde el Golfo de Lepanto, en la cual don Juan informa a su Majestad Católica, su hermano el rey, sobre el triunfo. Vuestra Majestad debe dar y mandar se den en todas partes infinitas gracias a nuestro Señor por la victoria tan grande y señalada que ha sido servido conceder a su armada. Les recomiendo que busquen, por ejemplo, en el texto de Cayetano Rosell, las bellas cartas entre don Juan y Fátima, hija de Alí Baya, a propósito del cautiverio de sus jóvenes hermanos huérfanos. En carta a don Juan de Zúñiga, desde Nápoles, el 9 de abril de 1573, hablándole don Juan sobre la paz por separado que concertaron los venecianos con los turcos, dijo: es bien que entienda el mundo que su santidad, se refiere a Gregorio XIII, sucesor de San Pío V, su santidad y su majestad quedan unidos y que entrambos han de acudir a refrenar la furia del enemigo y obviar los daños que pretendiere hacer a la cristiandad. De nuevo, siempre piensan en cristiandad. Obvio, pero conviene siempre leerlo para que se entienda. En relación a esto, Rosell publicó la minuta de una carta sin fecha, también escrita por don Juan a Juan de Zúñiga, en la cual deja entrever su pensamiento con claridad. Dice en esta minuta, y esto nos sirve para entender también el hecho y al personaje de Felipe II. Al rey mi señor no le movió a ligarse con los venecianos necesidad ni otro respecto, sino condescender con sus ruegos los de la santidad de Pío V, de feliz recordación. La natural clemencia de su majestad, compasión de verlos maltratar del turco, su capital enemigo, y el deseo de mostrarles la voluntad y aflicción que siempre les ha tenido, tampoco se ha alterado, aunque con justa causa pudiera, de que en tal tiempo se concertasen con él de la manera que lo hicieron. Antes ha quedado con la misma quietud de ánimo y piadoso deseo de ampararlos y tener su protección contra el dicho turco,
siempre que ellos quieran tomar las armas contra él, y hacer de su parte lo que son obligados a sí propios y a la liberalidad con que su majestad ha acudido a su conservación y defensa, y que así, enviando venecianos las 100 galeras que dice que tienen armadas, y aunque sean algunas menos, y las galeras que pudieran armar a juntarse con la armada del rey mi señor, iré a buscar la enemiga y darle la batalla, con cierta esperanza en que Dios nuestro Señor, cuya es la causa, que viniendo a las manos, habremos de ellos otra no menor victoria que la pasada. Esto lo dice después de Lepanto. Una mayor victoria que la pasada. Para consolidar la victoria de Lepanto, Felipe II resolvió que su hermano se dirigiera a las costas de Berbería para atacarles tomando como base el fuerte de la Goleta en Túnez. Habiendo salido de Sicilia en 1573, logró luego de atacar y tomar Túnez apoderarse de la plaza de Bizerta. En el año 1575 fue enviado a Italia con el título de lugarteniente del rey. En 1576 pasó a Flandes como gobernador y capitán general de las fuerzas españolas. Allí, dice el historiador argentino Rómulo Carbia, llegó a pactar con los rebeldes la supresión de toda persecución religiosa y el retiro de los ejércitos peninsulares que ocupaban las regiones sublevadas. Eso es en el año 1577. En Flandes enfermó gravemente Juan de Austria, muriendo más tarde en Bugés, cerca de Namur, el 1 de octubre de 1578, a los 33 años de edad. En una iglesia de Namur, detrás del altar mayor, hay una placa bajo la cual están su corazón y otros órganos, aunque el resto de su cuerpo fue sepultado en el Escorial. La placa dice: al Dios óptimo, máximo, santísimo, a su excelencia el reverendo príncipe Juan de Austria, hijo del señor emperador Carlos V, por quien fueron sometidos los rebeldes moros en la Bética, y la más grande armada de los turcos fue, siendo comandante frente a ella, puesta en fuga y abatida, y que, actuando como virrey en la Bélgica, fue arrebatado en la flor de la juventud por continuas fiebres en su campamento de Bugé. Para él, tío amadísimo, Alejandro Farnesio, príncipe de Parma y de Piacenza, sucesor suyo en el ejercicio de la fuerza pública, ha procurado, por mandato de don Felipe, potentísimo rey de las Españas y las Indias, que fuese puesta en lugar de cenotafio esta tabla de altar. 1578. Para finalizar con esta clase, leeré un documento que anexa Cayetano Rosell en su libro, que se intitula Institución en la Catedral de Toledo de fiesta anual en memoria de la batalla de Lepanto. Esto lo profundizará el profesor Mayregger en la cuarta clase. El rey, venerable deán y cabildo de la Santa Iglesia de Toledo, ya sabéis cómo por nuestro mandado se ha tratado y platicado, y habemos acordado que se instituya y funde en esa Santa Iglesia una memoria para que perpetuamente en cada año, a 7 de octubre, se den en ella gracias a nuestro Señor por la victoria que fue servido dar aquel día en el año pasado de 71 a la cristiandad y a la armada de la Liga y a nos particularmente contra el turco, enemigo de nuestra santa fe católica. Continúa y leo el final. Deis
orden como se encomience a hacer la dicha memoria este presente año con la solemnidad y autoridad que tan grande e importante victoria merece. Y en esa santa iglesia se acostumbra a hacer, y como de vosotros lo confío, que en ello por ser calidad que es, y en que nuestro Señor será servido, recibiremos muy particular contentamiento. Del monasterio de San Lorenzo, a 2 de octubre de 1572, yo, el rey. Si esta clase, si este curso ayudan a que tengamos fresca la memoria en estos hechos y en estos grandes hombres de la cristiandad, me quedo contento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.